Hola, buenas tardes. En este video vamos a estudiar un poquito sobre los alquenos. Lo que nos interesa estudiar en este caso es la composición de los alquenos, su estructura y especialmente la nomenclatura, que difiere un poquito de la nomenclatura de los alcanos, ya que el grupo alqueno ya se considera un grupo funcional. Así es que para comenzar tenemos que entender los tipos de enlaces. Si no nos acordamos, existen dos tipos de enlaces básicos. Están los enlaces sigma y los enlaces de tipo pi. Cuando hablamos de un enlace de tipo sigma, estamos hablando de un enlace sencillo que está uniendo dos carbonos por un enlace de tipo covalente simple. Normalmente se da en una posición espacial, en una disposición de tipo tetraédrica con la de hibridación sp3. Sin embargo, cuando estemos hablando ya, para el caso de los alquenos, tiene un enlace adicional que es un enlace de tipo pi. Así es que se da un enlace doble, sigma pi, entre dos carbonos continuos, y esto cambia un poquito la estructura geométrica a una estructura trigonal. Así es que ya con esto ya cambiamos un poquito la concepción de la molécula. Vamos a pasar a estudiar los alquenos y comenzar un poquito conociendo de ellos. Los alquenos son hidrocarburos que contienen enlaces dobles carbono-carbono. Se emplean frecuentemente para referirse a ellos con la palabra olefinas. Los alquenos normalmente se consideran como olefinas. Ese nombre de olefina proviene de que ellos son oleosos, es decir, son bastante como aceitosos. Por eso mismo es que se les denominó de esa forma. Sin embargo, los estudios concluyeron de que esa característica se debía precisamente a que tienen ese doble enlace. Así que la mayoría de ellos van a ser bastante oleosos. Sin embargo, los de bajo peso molecular, al igual que los alcanos, son gaseosos. Así, por ejemplo, está el más sencillo de todos, que es el eteno o etileno, en la nomenclatura antigua. El eteno, el otro nombre es este, etileno. El eteno o etileno es un gas que promueve que la fruta se madure. Normalmente cuando usted compra una fruta verde, esta fruta empieza a descomponer sustancias y entre esas sustancias está el etileno. Ese etileno es el que permite que esa fruta llegue a un estado maduro. Sin embargo, este mismo etileno también tiene otros usos, como por ejemplo el generar plásticos como el polietileno. Esa sustancia se puede sintetizar industrialmente y genera esa otra sustancia que es el polietileno, que es un polímero del etileno. Otros alquenos importantes para el caso están los de los betacarotenos o carotenoides. El betacaroteno especialmente se encuentra en hortalizas como por ejemplo la zanahoria, y cuando usted come zanahoria, usted lo hace especialmente por la cantidad alta que tiene de betacarotenos. El betacaroteno promueve la descomposición y al romperse el enlace que está acá, se forma la molécula de retinol. El retinol es la vitamina A. ¿Qué permite hacer la vitamina A? Permite que usted pueda ver, precisamente porque se ocupa entre las sustancias del humor vítreo del ojo, y eso permite que usted tenga una mejor capacidad visual. Por eso, casi siempre que tiene problemas de la vista, le recomiendo que consuma vitamina A. Si ven, la vitamina A es oleosa, así que es como un aceite, precisamente porque es un alqueno. El retinol como tal es una molécula que no se sintetiza bien de la zanahoria o de los carotenoides, sino que en caso de que usted tenga un problema, tiene que consumirlo directamente como tal, como retinol o vitamina A. En este caso, el retinol es sintetizado a partir de la zanahoria, de los betacarotenos, tiene un bajo porcentaje de conversión. Estamos hablando de que alrededor del 30% de todo el betacaroteno que usted se come en las frutas o legumbres se puede convertir a retinol. Todo lo demás se desecha vía heces fecales. Y ese es el gran problema de no consumirlo directamente como retinol y preferir consumirlo como betacarotenos. Entonces, esa sustancia la sintetiza el cuerpo
pero bajo un proceso bastante complicado que tiene un bajo porcentaje de efectividad. Solo el 30% se convierte en retinol. También tenemos otros alquenos importantes como por ejemplo el olor a pino. El olor de pino, especialmente ocupado para fragancias, ya sea corporales o fragancias de piso, es el alfa-pineno. El alfa-pineno, como pueden ver, también es alqueno. Todos los alquenos tienen estos dobles enlaces, como se vio en las otras moléculas, y estos enlaces son los que permiten que estas sustancias sean parte del grupo y que también pueden interaccionar. ¿Cómo nombramos a los alquenos? Los alquenos se nombran reemplazando la terminación ano de alcano por la terminación eno de alqueno. Alcano, ano. Alqueno, eno. Alquino, ino. Esa es la denominación de estos tres grupos. Si es un alcano, no tiene ninguna parte especial la molécula y toda la molécula va a ser saturada. Si es alqueno, sí tiene una parte especial la molécula y por esa parte especial se considera de tipo insaturado. Solo con un doble enlace que tenga una molécula, inmediatamente deja de ser alcano y se convierte en alqueno. Y si es el enlace triple, deja de ser alqueno y se denomina alquino. ¿Hay combinación de ambos? Sí puede haber, pero media vez hay un grupo, ya sea alqueno o alquino, la terminación de alcano ya no se ocupa nunca más. Bien. Así por ejemplo, tenemos moléculas como el propeno, que es como el propano, solo que con un doble enlace. O está el buteno, que puede ser 1-buteno o but-1-eno, y el hexeno, que en este caso aquí se presenta el hex-2-eno, y así sería básicamente la nomenclatura. Aquí hay una apertura en la forma de poderse nombrar. La regla dice de que siempre vamos a tomar las reglas de los alcanos, de tomar la cadena más larga, si no es la más larga, la más ramificada, pero en este caso tenemos que incluir en esa cadena al doble enlace. Es decir, si hay una cadena muy grande, pero el doble enlace hace que la cadena se acorte más, tengo que irme para el lado del doble enlace y nombrar ese doble enlace en la cadena principal. Es decir, aunque ya no sea la más larga, ahora va a ser la más larga que incluya el doble enlace. Si no lo incluye, no va a ser una cadena elegible. Para nombrar el grupo funcional se puede hacer de dos formas. Puedo ocupar el marcador antes de la molécula con la terminación eno de alqueno, o también puedo ocupar la parte del nombre correspondiente al número de carbono, después la posición y por último la terminación eno de alqueno. Por ejemplo, el but-1-eno también podría ser llamado 1-buteno. Este 1, debido a que la única parte que puede tener un posicionamiento es la terminación eno, ya se sobreentiende de que a eso se está refiriendo, que es posición del eno. Si esto entra en controversia, es mejor ocupar la otra forma que se presenta acá, porque aquí sí dice but-1-eno. El 1 queda intercalado entre el but y el eno. Así como se ve acá, este 1 es la posición del doble enlace. Al doble enlace, como es la parte principal de la molécula, hay que darle la menor numeración posible. Siempre tengo que buscar que el doble enlace tenga el menor número posible. Ahora, si existe, por ejemplo, un radical que podría tener menor numeración que el eno del alqueno, ya no es prioridad el radical. La prioridad se le va al alqueno. Pero si mi alqueno queda, no queda decidiendo nada, queda media molécula, por ejemplo, ahí sí, como el alqueno no puede decidir, me voy a los radicales. Los radicales me van a decir de dónde comenzar. Regla 2. El nombre de los sustituyentes precede al de la cadena principal y se acompañan del localizador que indica su posición de la molécula, al igual que los alcanos. La molécula se numera de modo que el doble enlace tome el menor localizador posible. Por ejemplo,
En esta molécula que tengo acá, si pueden ver la molécula, la parte más larga, tendría un total de 9 carbonos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Esa sería la cadena más larga en el sentido normal, si fuera alcano. Pero ya dijimos que no es alcano, es alqueno porque aquí aparece un doble enlace. Ese doble enlace inmediatamente hace que la molécula se calcule como un alqueno. Entonces tengo que buscar la forma en que el alqueno tenga la menor numeración posible. Para eso lo que voy a hacer es que voy a empezar con el carbono, que es este que está acá, un CH2. Ese carbono es el del que comenzaría a numerar. Entonces ese sería el carbono 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ya no me quedó de 9, sino que me quedó de 7, porque estoy incluyendo al doble enlace. Así es que la otra parte que no pude nombrar la principal se convierte en un radical de 3 carbonos. Como sabemos, un radical de 3 carbonos se denomina propil. Entonces en el carbono 2 de la cadena principal que incluye el doble enlace está un propil. Después vamos a la cadena más larga que tiene 7 carbonos. 7 carbonos es hept o hepta. Después la posición, el localizador de donde quede el menor número, el doble enlace, y aquí hay que tener cuidado. Si ven, el carbono está el doble enlace está entre carbono 1 y 2. Como 1 es menor que 2, voy a poner el número 1 para hacer referencia al primer carbono del doble enlace. Hepta 1-eno. Ustedes lo pueden poner así como está acá, hept1-eno o hepta1-eno. Las dos son correctas. Usted elige. Otro podría cambiarle el nombre y podría ponerle esta misma molécula 2-propil, posición 1, hepteno. Y está en lo correcto. También es posible poner el localizador antes de la cadena más larga si eso no entra en problemas con la posición que ya esté peleando con el número. Igualmente acá tenemos otra. Tenemos una cadena principal de 5 carbonos. Si ven, aquí hay un radical y tengo que elegir entre a quién prefiero, al radical o al doble enlace. Ya dijimos que el doble enlace es lo principal. Así es que el radical tiene menor numeración que el doble enlace. Si empiezo del lado del doble enlace, me queda en el carbono 2 ese doble enlace. Pero si empiezo del lado radical, me queda en el carbono 3. Como 2 es menor que 3, tengo que empezar de izquierda a derecha. Así, en el carbono 2 comienza el doble enlace, ese va a ser el localizador. En el carbono 4 habría un metil. 4 metil, 2 penteno. Si nos vamos a la forma alterna, que es la forma que habíamos escrito antes, también lo podríamos nombrar como 4 metil, pent o penta, 2 eno. Y no pasa nada, es lo mismo. Ambos nombres son correctos. Aquí todo es que usted le haya sentido a la molécula y busque de qué lado comenzar, cuál de los dos es el correcto. Cuando hay varios sustituyentes, se ordenan alfabéticamente y se acompañan de su respectivo localizador, así como se hacía en los alcanos. Así tenemos que buscar siempre el orden alfabético. En este caso tenemos una molécula que tiene un total de 6 carbonos. Acuérdense que el bromo no es carbono, así es que no lo voy a incluir en la cadena. Me queda una cadena comenzando de acá. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 carbonos. Es un hexeno. ¿En qué posición está el hex? En el carbono 1. Hex1-eno. ¿Qué radicales existen? Pues existe en el carbono 3 un propil, 3 carbonos, y en el carbono 6 un bromo. Entonces el nombre sería 6 bromo, 3 propil, hex1-eno o 1 hexeno, como ustedes gusten. O también tenemos nuestra molécula acá, que tiene 2 radicales, tiene un bromo y tiene un cloro. Por orden alfabético tengo que nombrar primero el bromo y después el cloro.
no importando que la numeración sea menor. Por ejemplo, si el cloro estuviera en el lugar de bromo y viceversa, siempre tengo que nombrar primero el bromo por orden alfabético. Eso es para ponerle nombre. Entonces me queda 2 bromo, 4 cloro, X2eno. En el carbono 2 está el doble enlace, X2eno. Cuando el doble enlace está a la misma distancia, como les decía al principio, ya no va a ser el doble enlace el que me decida de dónde voy a comenzar, sino los sustituyentes. Y si los sustituyentes, el número de los sustituyentes fuera igual, ya no va a ser de eso el que me va a decir, sino que me va a decir el nombre. Por ejemplo, tenemos acá al bromo en el carbono 2 y tenemos un metil en el carbono 4. Viéndolo del otro lado, el metil estaría en el carbono 4 y el bromo estaría en el carbono 6. Como la combinación 2,4 es menor que la combinación 3,5, entonces tengo que tomar la del 2,4, por eso me voy de aquí para allá, siguiendo el orden alfabético. Siguiente. Aquí tenemos otra molécula que también tiene 2 metiles y tengo que elegir de qué lado comenzar. Como el metil más cercano está tomándolo de derecha a izquierda, por eso pongo 3 metil, en el 5 hay otro metil, 3,5 dimetil, la más larga es de 8, oct o octa, 4-eno. Bien, ya teniendo eso en cuenta, vamos al último de los casos, que no está reflejado ahí. Si, por ejemplo, siempre están a la misma posición, bien, ahí hay un 3-hexeno. Si este 3-hexeno tuviera 2 radicales, por ejemplo, aquí tuviera un bromo y aquí tuviera un cloro, el cloro está en el carbono 2, el bromo está en el carbono 2. ¿A quién tomo? ¿Al bromo o al cloro? Me voy al orden alfabético. La B de bromo va antes de la C de cloro. Entonces por eso tendría que tomar el sentido de izquierda a derecha en el orden alfabético. Ya la numeración, como es igual, me da lo mismo, tengo que buscar una tercera forma de nomenclatura. Y por eso en este caso me quedaría 2 bromo, 5 cloro, 3 hexeno. Bien, en compuestos cíclicos resulta necesario indicar la posición del doble enlace. El doble enlace primero que nos topemos siempre va a tener la posición 1, 2. Si hay 2 dobles enlaces, tengo que buscar el sentido de la menor numeración posible. Pero normalmente siempre la pareja va a tomar la posición 1, 2. Por ejemplo acá, tenemos esta molécula que tiene 2 metiles, la primera que aparece ahí. Tiene 2 metiles. Esos metiles, tomando en cuenta la menor numeración, tendrían que estar en carbonos 1, 2. Pero como hay alqueno, como hay doble enlace, la prioridad siempre se le va a dar al doble enlace. Y el doble enlace va a tomar la posición 1, 2. ¿Para qué sentido va a seguir la molécula? Va a seguir el sentido donde me queda la numeración de todo. Es decir, puedo tomar 1, 2 tomando así como está ahí, que el primero es el carbono 1, el segundo es el carbono 2 y sigo esa posición. Me voy en ese sentido, que es sentido horario. 1, 2, en el 3 tengo un metil y en el 4 tengo el otro metil. Alguien podría decir, bueno, pero el número me queda más cerca del otro lado. Veamos si es cierto, en el sentido antihorario. Este es el carbono 1, este es el carbono 2, en el sentido antihorario. Entonces, el primer radical me quedaría en el carbono 4 y en el otro en el 5. 3, 4 es menor que 4, 5. Por eso el sentido correcto es el menor, que sería el que aparece ahí, como 3, 4. En la otra molécula que se ve ahí, hay un etil y hay un metil. Como teníamos la regla anterior que no tenía dobles enlaces, la E de etil va antes que la M de metil. Pero en este caso
solo nos vamos a ocupar eso para poner el nombre al final. Al final vamos a tomar el orden alfabético. A la hora de numerar no. Por eso mismo, el primer metil estaría en el carbono 3 y el etil estaría en el carbono 4. El nombre sería 4-etil, 3-metil, en orden alfabético, ciclohexeno. No es necesario indicar que está en el carbono 1. Usted lo hace si quiere. Puede ponerle acá 1 ciclohexeno y no pasa nada, es exactamente lo mismo. O ciclohex 1-eno. También es posible y no pasa nada si no lo pone. Mientras solo haya un doble enlace. Si hay dos dobles enlaces, ahí sí tengo que indicar en qué posición está cada uno de los dobles enlaces. Bien, entonces, ¿qué pasa si hay dos o más dobles enlaces? Vamos a tomar con la numeración griega cuánto es el número de dobles enlaces que hay. Por ejemplo, si solo hay dos dobles enlaces, como la terminación para dos en griego es di, estaríamos hablando de un dieno. Para el caso de 3 estaríamos hablando de un trieno. Para el caso de 4 estaríamos hablando de un tetraeno. Y así sucesivamente. Dieno, no di, nombre de la molécula, eno. ¿Por qué? Porque esto sigue un orden, una lógica en que lo que está repitiéndose es el grupo funcional y no la molécula en sí. Veamos, por ejemplo, acá tenemos una molécula que tiene en el carbono 1 y en el carbono 5 dos dobles enlaces. El sentido tiene que ser el que aparece ahí. Si yo tomo el sentido contrario, el radical, que es el único que me puede decir en este caso de cuál de los dos lados voy a empezar, tendría un número mucho mayor, tendría el número 5. Entonces, por eso es que tomo ese sentido. En el carbono 2 hay un metil, hay 6 carbonos, es un ex o un hexa. En el carbono 1 y en el carbono 5 están los dobles enlaces dieno. Entonces, 2 metil, hexa, 1,5 dieno. Alguien más puede decir, pero yo quiero poner los números antes. También se puede, al igual que los otros que hicimos anteriormente. En este caso sería un 2 metil, 1,5 hexa dieno. Si ven acá la A que decíamos que era tácita, ya no tiende a ser tácita porque se hace muy difícil la pronunciación. No es más difícil articular con su voz exdieno. Hexadieno ya es más fácil de articular con su voz y por eso a esto sí casi siempre se le pone hexapenta, etcétera. Bien, además, como les decía, cuando tenemos la molécula, tengo que ponerle esta parte de esta forma, dieno, y el dino podría estar antes del hexa. Veamos cómo quedaría de la otra forma. 2 metil, 1,5 dihexaeno. Veamos, analicemos esto que he puesto acá. Si yo pongo este di en esta parte, me está diciendo que hay 2 hexa. Y 2 hexas son 12. Dodeca. Entonces, aquí prácticamente estoy diciendo que hay 12 carbonos, lo cual no es cierto. Son 6 carbonos en total. Entonces, por eso de esta forma estaría incorrecta. El di se le pone al eno, porque el eno es el grupo funcional. Un doble enlace se llama eno, eno de alqueno. Entonces, por eso sigue esa lógica. Acá ten eso en cuenta para no cometer ese error. Ese error se comete alrededor del 50% de los estudiantes de química orgánica cometen el mismo error. Por eso mismo se lo recalco para que ustedes no lo cometan.
La otra que tenemos acá, tenemos 3 dobles enlaces. En este caso que hay 3 dobles enlaces, tengo que buscar la menor numeración posible. La menor numeración en este caso tendría que ser, como el primer doble enlace me queda en carbono 1, ese va a ser el primero que voy a tomar en cuenta. El otro es el 4 y el otro es el 6. El carbono del 4 y el carbono del 6. Serían los 3 primeros carbonos que incluyen el doble enlace. Por eso pongo esos 3. El 1, el 4 y el 6. De ahí también tenemos radicales. Tenemos metiles en el carbono 2, en el carbono 3 y en el carbono 4. 2, 3, 4, trimetil. En total son 8 carbonos, octa. Posiciones 1, 4, 6, trieno. Tomando la menor numeración posible. ¿Puedo comenzar del otro lado? No. Si este carbono 8 no existiera, estaría obligado a comenzar de ese lado, porque me quedaría una menor numeración que 1, 4, 6, me quedaría 1, 3, 5. Entonces, en ese caso sí estaría obligado en comenzar del lado del carbono 7. Pero en este caso no es así. En el otro caso, sí tendría que buscar para qué lado me sigue la menor relación. También existen algunos radicales que tienen nombres comunes. Estos nombres comunes son tanto para alquenos como para alquinos. Y algunos se ocupan mucho, así es que es necesario que se los aprendan en memoria. Para este caso, ahorita que estamos con alqueno, estaríamos hablando de que si por ejemplo me queda un doble enlace como radical que esté obligado a nombrarlo como radical, no como cadena principal, este se va a llamar con el nombre de vinil. Vinil. Para el caso de que hubiera un propil con doble enlace como radical, ese se nombraría como alil. Sin embargo, cuando existen dobles enlaces y estos no se les pueden dar una nomenclatura, tenemos que hacer un poquito de malabares y nombrarlo a pata, a pie. Así es que tiene que nombrarse como un radical complejo. Sin embargo, depende mucho de la estructura y cómo va la ramificación para hacerlo. Por ejemplo, este de acá se parece a un isopropil, así que le vamos a poner el nombre de isoprop en il. Ese en está incluyendo al alqueno. Sería distinta una variación del isopropil, isoprop en il. Igualmente, podemos tomarlo y podemos sacar el nombre de cualquier radical haciendo una nomenclatura articulada. Si por ejemplo tengo un ciclo que tiene un doble enlace y este mismo ciclo tuviera un radical que también tiene un alqueno, vamos a ponerlo acá. Si ven, la estructura principal obligatoria para nombrar es el ciclo con el doble enlace. Tomando la menor numeración posible, tendría que tomar este sentido en el sentido antihorario y este tendría que ser el carbono 1. El doble enlace está entre carbono 1, entre 1 y 2. En el 4 está este otro radical que también es un alqueno. ¿Cómo nombro ese radical? Si ven, tiene un total de 3 carbonos. Por lo tanto, indica que es un propil. Pero hay un eno. Vamos a intercalar el nombre. Prop de 3 carbonos. Ahora, posición del doble enlace. En este caso empieza el carbono 1, 1, en de alqueno, il de radical. Prop 1 en il. Igualmente, el alil, por ejemplo, que tiene el doble enlace en el otro lado, también se puede nombrar de esta forma y sería un prop 2 en il. Y así sucesivamente, dependiendo del radical que haya, así lo vamos a nombrar. Por ejemplo, hagamos otro radical de esos para ver cómo queda el nombre. Por ejemplo, ya no me queda un radical de 3 carbonos, sino que de 4 carbonos. Y el doble enlace me queda en ese carbono 4. ¿Cómo se llamaría ahí el radical?
Como tiene total de 4 carbonos, sería un derivado del butil. Tomo but, ahora le voy a poner en qué carbono está, que sería en el carbono, empezando de acá, en el carbono 3, but 3, en de alqueno, y el de radical, but 3 enil. Y así podemos nombrar cualquier radical que quede como cualquier parte que quede como radical. Un poquito más complicado de nombrar es, por ejemplo, si nos queda un radical de esa forma, pegado solo con metil, de esta forma. En ese caso el radical sí tiene un nombre, es metilenil y es nombre común. Así es que a este hay que nombrarlo así, como metilenil. De ahí, si hay más, si hay 2 carbonos, sería el vinil o etenil, y así sucesivamente siguiendo la nomenclatura que tenemos acá. Lo que espero yo es que se aprendan este de acá y este de acá, porque esos nombres son bastante comunes y los van a ver en la mayoría de moléculas, especialmente moléculas complejas, van a ver ese tipo de nombres, y ustedes tienen que hacer la relación inmediata entre ese alil, ese nombre, y la estructura, porque para que puedan tener una comparación de qué están hablando. Por eso mismo es bastante complicada esta parte y hay que aprendérselo de memoria básicamente. De momento apréndanse los de los alquenos. Ya cuando veamos alquinos la otra semana, se aprenden los de los alquinos. Para así vamos aprendiendo de memoria todo esto. Bien, propiedades físicas de los alquenos. Los alquenos presentan puntos de fusión y de ebullición próximas a los alcanos. Son como los alcanos, solo que la única diferencia es de que el caso de los alquenos estamos hablando de una sustancia insaturada, tiene ese doble enlace, y eso hace que las sustancias tengan un punto de ebullición un poquitito más bajo que el de los alcanos. Relativamente es similar, solo que normalmente tiende a ser un poquitito más bajo. También las moléculas, debido al tipo de hibridación, que ya no es sp3, sino que es sp2, genera un momento dipolar, y esto hace que las moléculas tengan a variar un poquito en ese punto de ebullición que les digo, porque la hibridación, al ser menor, hace un conglomerado de electrones entre los carbonos que se encuentran, y eso genera una pequeña polaridad. Empieza a generar una pequeña carga negativa. Así es que el doble enlace como tal se vuelve una concentración de 4 electrones en un mismo punto. Como hay muchos electrones, esta parte se vuelve de tipo nucleofílica. Es un nucleófilo. Y obviamente si viene un electrófilo a reaccionar, a tratar de reaccionar, él es un nucleófilo. Él puede ceder pares electrónicos y volverse un enlace simple para reaccionar con cualquier molécula, que eso es lo que vamos a ver en el siguiente video, ya la parte de la reactividad de los alquenos y cómo esto tiende a generar reacciones un poquito más marcadas que el caso de los alcanos. Los alcanos decíamos de que casi no reaccionan. De hecho, hacer reaccionar un alcano es muy difícil. Necesito altas temperaturas o alta intensidad de luz, como la luz ultravioleta, para que eso logre suceder. Es decir, llegar a las condiciones para que un alcano reaccione son bastante complicadas. Para un alqueno no. Igualmente, normalmente se puede dar dos configuraciones posibles. Puede ser de que los átomos que estén en la cadena queden en una posición donde los carbonos queden como confrontados, generando una anulación del momento dipolar. Esta configuración, normalmente la anulación de carga se da cuando las moléculas quedan en una orientación de tipo trans. Sin embargo, cuando la orientación queda hacia el mismo lado, las dos
quedan ya sea viendo hacia abajo o las dos viendo hacia arriba, se genera la configuración de tipo cis. Esto sí es importante, porque dependiendo si es trans o cis, así es la reactividad de la molécula. Normalmente, cuando se genera un momento dipolar, la molécula está más proclive a poder reaccionar. Para el caso del cuerpo humano, el cuerpo humano sabe detectar dobles enlaces en posición cis, que los dos estén viendo para el mismo lado. El cuerpo humano sabe detectar eso. Cuando es de tipo trans, son moléculas que el cuerpo humano no puede trabajar con ellas. Así es que básicamente, así como se comen, así salen. O en todo caso, si se constituyen como energía, son ocupadas precisamente como leña para el fuego, para lograr como calorías para que logremos sobrevivir. Sin embargo, aquí hay un problemita de que si tenemos muchas calorías para lograr sobrevivir, engordamos. Y por eso mismo es que las grasas trans, al tener esta anulación de los polos, de la carga dipolar, como el momento neto es cero, no se pueden ocupar para operaciones vitales, ya sea para síntesis de sustancias, para generar compuestos que benefician al cuerpo, sino que todo básicamente es considerado energía. El cuerpo no le puede dar otro uso, así es que van al quemador. Y el problema, como les digo, es que consumamos mucho trans, que es energía, y no gastemos esa energía. Entonces empezamos a acumularla y engordar. También existe otra forma de poder reaccionar. Cuando un alqueno reacciona y pierde su doble enlace, este puede tomar dos direcciones. Puede tomar una dirección de tipo syn o una de tipo anti. Esto es lo mismo que cis y trans. La posición syn está relacionado a una isomería de tipo cis. Posición syn es relacionada a isomería cis. Posición anti es relacionada a isomería de tipo trans. ¿Por qué no se llama cis y trans, sino que syn y anti? Porque estamos hablando del proceso de reacción. Para no confundir una isomería con un proceso de reacción, es que se tomó la decisión de cambiarle el nombre. Aquí en este caso se llaman syn y anti. Cuando estemos hablando de isomería, no de reacciones, no de mecanismo de reacción, vamos a estar hablando de cis y trans. Es la diferencia. Eh, Aquí hay un par de ejercicios para que puedan hacer. Acuérdense de que siempre para tomar ese tipo de ejercicios nos vamos a guiar tomando la parte de la cadena más larga. En este caso sería un 3 septeno. Quiere decir que tengo que dibujar 7 carbonos. 2, 4, 6, 7 carbonos. El carbono 3 comienza el doble enlace. En el carbono 5 hay un etil. 1, 2, 3, 4, 5. Un etil. En el carbono 2, 4 y 5 hay metiles. 2, 4, 5. Trimetil hepteno. Básicamente eso tienen que hacer. Acuérdense siempre tomar la cadena principal y la parte final como el esqueleto sobre lo que van a hacer todo lo demás. Eso va a hacer que sea mucho más fácil a la hora de poner las estructuras. Aquí hay otro tipo de ejercicios que donde ustedes les van a poner los nombres. Solo siguen las normas que ya vimos y no creo que tengan mayor problema. Un par de ejercicios adicionales para que tengamos mucho para practicar. Así que con esto terminamos este video y estén pendientes del otro video donde vamos a tocar la parte de las reacciones de los alquenos, que son bastantes reacciones y eso nos va a quitar un poquitito más de tiempo.
Así es que estamos pendientes. Con esto terminamos. Feliz día.